Existe una extraña ilusión entretejida en la trama de nuestra ambición moderna, un engaño silencioso que susurra desde las pantallas brillantes y las interminables historias de éxito, que si trabajamos más duro, si perseveramos, si superamos una noche más sin dormir, finalmente alcanzaremos la vida que soñamos. Es el mito del esfuerzo, la creencia de que la grandeza es puramente una función de la intensidad, que el agotamiento es una medalla al mérito, que el cansancio es prueba de dedicación. Pero en los rincones ocultos del desempeño humano, la verdad se revela de otra manera. Los titanes del mundo, los pensadores, creadores, atletas e innovadores, no solo trabajan más que nadie, diseñan sus vidas con maestría. Comprenden algo que la mayoría de nosotros pasamos por alto, que el esfuerzo, sin claridad, es caos. Que hacer más de lo incorrecto nunca conducirá al resultado correcto. Vivimos en un mundo adicto al ajetreo, donde el silencio se percibe como pereza y el descanso como fracaso, y sin embargo, las personas más poderosas en cada campo comparten un secreto, no son las más ocupadas. Son las más claras. No se mueven más rápido, se mueven con precisión. Y así, esta historia no comienza con una instrucción para esforzarse más, sino con una invitación a detenerse, a observar la estructura de su esfuerzo y plantearse una pregunta inquietante. ¿Y si el éxito nunca se ha tratado de más, sino de menos, porque en algún punto de nuestro crecimiento nos enseñaron a equiparar el movimiento con el significado? Nos dijeron que la productividad es virtud, que el éxito es una recompensa directa al esfuerzo y que el único camino a seguir es el esfuerzo incansable. Pero el campo de batalla de la vida moderna cuenta una historia diferente, una donde millones luchan con todas sus fuerzas, pero sin llegar a ninguna parte. Los índices de agotamiento aumentan a medida que disminuye la satisfacción, las personas tienen más herramientas, más acceso, más oportunidades, pero se sienten más perdidas que nunca. La mente que nunca deja de pensar se convierte en el cuerpo que nunca vive plenamente. Perseguimos el progreso como un horizonte que se aleja cada vez más. Y, sin embargo, en las silenciosas observaciones de las personas más extraordinarias del mundo, emerge un patrón que desafía todo lo que nos han enseñado. No miden el éxito en horas trabajadas, ni siquiera en metas alcanzadas, sino en la claridad adquirida. Comprenden que la energía, no el tiempo, es la verdadera moneda de la grandeza. Han aprendido a dominarse a sí mismos antes de dominar el mundo. Y ese dominio no comienza con esforzarse más, sino con ver con mayor claridad. En las páginas de Herramientas de Titanes, Tim Ferriss expone este mito en su forma más elegante. Dedicó años a deconstruir los hábitos, sistemas y modelos mentales de personas de alto rendimiento, desde multimillonarios hasta maestros espirituales, desde atletas hasta científicos, y lo que encontró no fue una colección de esfuerzos sobrehumanos, sino un mosaico de simplicidad intencional. Los titanes no son quienes lo hacen todo, son quienes han aprendido lo que no deben hacer. Su genialidad no reside en una disciplina interminable, sino en la disciplina de la eliminación. La paradoja de su poder radica en que son a la vez implacables y relajados, estructurados y espontáneos, firmes y libres. Han descubierto que la clave para una vida extraordinaria no es más fuerza, sino más planificación, no más horas, sino más conciencia. Saben que la pregunta no es, ¿cómo puedo hacerlo todo?, sino, ¿qué es lo que realmente importa? Porque es en esa pregunta donde el mito comienza a desmoronarse. Imagina un día cualquiera en nuestra sociedad, notificaciones por doquier, listas interminables de tareas, objetivos que se multiplican a un ritmo vertiginoso. Hemos confundido movimiento con progreso y ajetreo con importancia. Pero el sistema nervioso humano nunca se diseñó para la aceleración constante. Nos ahogamos en información y ansiamos sabiduría.
Y mientras navegamos por las redes sociales viendo historias de éxito, comparando nuestros momentos cotidianos con los éxitos de otros, construimos silenciosamente una prisión de expectativas, cuyas paredes están hechas de deberías. Los titanes escaparon de esa prisión no corriendo más rápido, sino dando un paso atrás. Rediseñaron su entorno para que la disciplina surgiera de forma natural y las decisiones se automatizaran. Comprendieron que el éxito no es producto de la fuerza de voluntad, sino de la arquitectura, la cuidadosa organización de la vida en torno a lo que realmente importa. Hay una calma poderosa en esta comprensión, una gracia sutil en la idea de que quizás no necesites ser más, sino simplemente más preciso. Porque el esfuerzo por sí solo es un instrumento tosco. Destruye cosas cuando se usa sin dirección. Consume el alma cuando se aplica sin propósito. El mito del esfuerzo nos enseña a glorificar la lucha e ignorar la alineación, a perseguir hitos y descuidar el significado. Sin embargo, los titanes, como descubrió Ferris, invierten esa fórmula. Buscan la claridad antes de actuar. Tratan la energía como algo sagrado. Protegen sus mañanas, sus mentes y su atención con la misma ferocidad con la que otros protegen plazos y acuerdos. Y a través de esto, forjan vidas que parecen sin esfuerzo, no porque sean fáciles, sino porque son intencionales. En realidad, existen dos tipos de esfuerzo: el frenético, que busca demostrar valía mediante la acción, y el enfocado, que surge naturalmente de la visión. El primero te agota, el segundo, te renueva. El primero busca validación, el segundo, maestría. El primero nace del miedo, el segundo, de la comprensión. La mayoría vive atrapada en el primero, confundiendo el agotamiento con el progreso. Pero los titanes, aquellos a quienes Ferris entrevistó y de quienes aprendió, han cultivado el segundo. Han aprendido a preguntarse, ¿cómo sería esto si fuera fácil? No como una forma de evadir el desafío, sino como una guía para el camino. Comprenden que la simplicidad no es pereza, sino elegancia. Que el esfuerzo no es el enemigo, sino que el esfuerzo sin dirección es vida desperdiciada, y quizás la verdad más profunda que se esconde tras este mito sea que la claridad misma es un acto de valentía. Se necesita valentía para detenerse cuando el mundo exige velocidad, para descansar cuando otros corren, para admitir que el éxito no necesariamente requiere sufrimiento. Se necesita valentía para definir tus propios parámetros de significado, para decir no a oportunidades que no encajan, para diseñar una vida que refleje tu verdad en lugar de las expectativas de la sociedad. Esta es la silenciosa rebelión de los titanes, una rebelión no contra el esfuerzo en sí, sino contra el esfuerzo sin sentido. No son superhumanos, simplemente están despiertos. Ven lo que la mayoría de nosotros pasamos por alto, que el tiempo es el recurso más escaso, la atención el más valioso y la conciencia el multiplicador de fuerza definitivo. Así pues, al comenzar este viaje, imagina esto, y si tu próximo gran avance no proviene de esforzarte más, sino de detenerte el tiempo suficiente para ver hacia dónde fluye realmente tu energía. ¿Y si el éxito que persigues ya está a tu alcance, oculto tras el ruido constante de la actividad? Los titanes te invitan a cuestionarlo todo: tus hábitos, tus definiciones, tus patrones de pensamiento cotidianos. Porque una vez que se rompe el mito del esfuerzo, lo que queda es algo infinitamente más poderoso, una vida construida no sobre la fuerza, sino sobre la libertad. Y en esa libertad, empiezas a comprender que la maestría no consiste en añadir más tareas a tu vida, se trata de saborear finalmente lo que ya está ahí. El mito del esfuerzo termina donde comienza la conciencia, y en esa conciencia reside el inicio silencioso y luminoso de la verdadera transformación.
Cada generación tiene sus buscadores, aquellos lo suficientemente inquietos como para mirar más allá de la superficie, para diseccionar la maquinaria del éxito, para descifrar qué hace posible lo extraordinario. Para Tim Ferriss, esa búsqueda se convirtió en una obsesión de por vida, una búsqueda que difuminó las fronteras entre la autoexperimentación y la erudición, entre la curiosidad y la compulsión. Herramientas de Titanes nació de esa hambre implacable por comprender cómo se puede reprogramar a los seres humanos, no por casualidad, sino por diseño. En esencia, el libro no es una recopilación de entrevistas ni un manual de tácticas, es un organismo vivo, un experimento palpitante de optimización humana. Es la síntesis de cientos de conversaciones con aquellos que se han negado a conformarse con la mediocridad, multimillonarios que diseñan industrias, atletas que reescriben las leyes de la resistencia, artistas que redefinen la creatividad, monjes que dominan la arquitectura de la paz. Pero el verdadero poder de la obra de Ferriss reside no en la diversidad de sus sujetos, sino en la unidad de sus principios. A través de continentes y disciplinas, encontró un ritmo constante que subyacía en sus vidas, un ritmo de intencionalidad, reflexión y diseño. Descubrió que la grandeza no es una coincidencia de talento, sino una estructura de hábitos. Y detrás de cada hábito, hay un sistema. Detrás de cada sistema, una creencia. Detrás de cada creencia, una pregunta. Herramientas de Titanes comienza con esas preguntas, aquellas que a menudo tememos formular, ¿y si estoy optimizando lo que no debo? ¿Y si la vida que estoy construyendo no es la que realmente deseo? ¿Y si el éxito, tal como lo define el mundo, es en realidad una trampa? Ferriss escribió este libro no como un maestro desde una posición de superioridad, sino como un estudiante arrodillado por la curiosidad. Su propia trayectoria es prueba de la paradoja que plantea, que la maestría a menudo comienza en el caos. Antes de los podcasts, los libros superventas y el imperio digital, era un hombre que vivía de la ansiedad, impulsado por un profundo e inconfesable miedo a la insignificancia. Describe su juventud como un laboratorio de superación personal, alimentado por la inseguridad y la necesidad de demostrar su valía a través de los resultados. Era un patrón que muchos conocemos demasiado bien, la búsqueda incesante de más trabajo, más éxito, más reconocimiento. Sin embargo, cuanto más lograba, más vacío se sentía. El mismo éxito que debía liberarlo se convirtió en una nueva forma de cautiverio. Solo cuando su salud empezó a flaquear y su sentido de propósito a desvanecerse, dejó de preguntarse, ¿cómo puedo hacer más? Y empezó a preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? Esa pregunta se convirtió en su guía. Fue la chispa que lo encaminó por la senda de deconstruir la excelencia, desmontar el mito de las personas extraordinarias y ver qué es lo que realmente las hace diferentes. La premisa de Tools of Titans es engañosamente simple. ¿Qué pasaría si pudieras extraer las lecciones más valiosas de los mejores del mundo y aplicarles ingeniería inversa? Pero tras esa simplicidad yace una profunda verdad. El éxito, en cualquiera de sus formas, es predecible cuando se analiza en patrones. Ferriss se convirtió en un recopilador de estos patrones. A través de su podcast, The Tim Ferriss Show, transformó su vida en un experimento abierto, un diálogo constante con la genialidad. Conversó con figuras icónicas como Arnold Schwarzenegger, cuya disciplina se forjó no en el privilegio, sino en una persistente fe en sí mismo, con inversores que miden la riqueza en libertad, no en fortuna, con maestros espirituales que definen la felicidad no como placer, sino como presencia. Cada conversación se convirtió en un fragmento de un mosaico mayor, revelando que no existe una fórmula única para la grandeza, pero sí principios universales que guían todos los caminos hacia la maestría. Estos principios formarían la base de Tools of Titans,
un mapa para el experimento humano, donde la meta no es la perfección, sino la conciencia. Ferriss dividió la sabiduría que recopiló en 3 dominios: salud, riqueza y sabiduría. A primera vista, parecen categorías simples, pero juntas forman una tríada ancestral, el mismo equilibrio que los filósofos han buscado durante siglos. La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, es el cultivo de la energía, la preservación de la vitalidad, la armonía entre cuerpo y mente como un solo sistema. La riqueza no es acumulación, sino autonomía, el poder de decir no, la capacidad de crear sin permiso. La sabiduría es la integración de ambas, la inteligencia serena para discernir lo esencial y la valentía para actuar en consecuencia. Los titanes que Ferriss estudió no alcanzaron el equilibrio por casualidad, lo construyeron conscientemente. Sabían que el éxito basado en un pilar se derrumba sin los demás. El multimillonario sin paz es pobre. El genio sin salud es frágil. El atleta sin introspección está perdido. Así, Herramientas de Titanes se convirtió en algo más que una guía, se transformó en una filosofía de integración, un modelo para una vida plena en una era de fragmentación. Lo que hace que la obra de Ferriss sea tan singularmente moderna es su enfoque científico de lo que tradicionalmente ha sido filosófico. Trata la vida como un código, algo que se puede depurar, reescribir y optimizar. Cada ritual, cada creencia, cada comportamiento se puede poner a prueba. La meditación no es misticismo, es una intervención neurológica. La nutrición no es dieta, es ingeniería energética. La productividad no es adicción al trabajo, es diseño de sistemas. Invita a los lectores a verse a sí mismos como sujetos experimentales, a abandonar el dogma y adoptar los datos. Este enfoque es lo que hace que Herramientas de Titanes sea revolucionario, sustituye la motivación por el método. La mayoría de la gente lee libros de autoayuda en busca de inspiración, Ferriss escribió este para la replicación. Los titanes que estudió no fueron bendecidos por casualidad, construyeron protocolos, ciclos de retroalimentación y entornos que hicieron que el éxito fuera inevitable. La pregunta, entonces, no es ¿puedo ser como ellos?, sino ¿estoy dispuesto a diseñar mi vida como ellos diseñaron la suya? Sin embargo, tras esta precisión analítica, subyace una corriente espiritual en la obra de Ferriss. Comprende que la optimización sin reflexión se convierte en obsesión. Muchos de los titanes a quienes entrevista hablan de quietud, gratitud y el arte de hacer menos. Su poder reside en la moderación, en la capacidad de decir no al ruido, en la valentía de frenar cuando el mundo se acelera. El propio Ferriss aprendió esta lección dolorosamente. Sus experimentos con la autoevaluación y la hiperproductividad lo llevaron al borde del agotamiento. Solo a través de su contacto con pensadores meditativos, filósofos estoicos y practicantes espirituales descubrió la paradoja del rendimiento: no se pueden controlar los resultados, solo los insumos. No se puede garantizar el éxito, pero sí se puede controlar el sistema que lo hace probable. Y cuando se diseña ese sistema con conciencia, uno se libera de la tiranía del azar. Esta comprensión replanteó su vida, no como una serie de logros, sino como una serie de experimentos. El fracaso se convirtió en retroalimentación, la lucha en datos, y cada momento, ya fuera triunfal o trágico, pasó a formar parte del gran experimento humano. En ese sentido, Herramientas de Titanes no es solo un libro sobre otras personas, sino un espejo. Invita al lector a confrontar sus propios patrones, a identificar sus sesgos y a cuestionar sus definiciones de éxito. Enseña que la excelencia no es un don misterioso, sino un proceso que se puede aprender. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario suele ser tan sutil como un simple hábito constante.
Los titanes de Ferriz se levantan temprano no por moda, sino porque comprenden que los primeros momentos del día son puntos clave para la conciencia. Escriben en sus diarios no por terapia, sino por diagnóstico. La escritura se convierte en una herramienta para depurar la mente. Ayunan no para seguir una dieta, sino para comprender el hambre como información, para fortalecer su relación con la incomodidad. En estos hábitos reside el mensaje más profundo de la obra de Ferriz. La maestría comienza donde termina la automatización. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a diseñar, te conviertes en el autor de tu propia experiencia, pero quizás el elemento más humano de Herramientas de Titanes sea la vulnerabilidad de Ferriz. No se presenta como un gurú omnisciente, sino como un participante, un ser humano imperfecto que navega las mismas tormentas que sus lectores. Comparte abiertamente sus luchas contra la depresión, sus batallas contra el miedo, sus experimentos fallidos. Al hacerlo, desmonta el pedestal en el que colocamos a las personas de alto rendimiento. Nos recuerda que los titanes no son inmunes al sufrimiento, simplemente han aprendido a transformarlo en crecimiento. Esta honestidad convierte el libro, de un pedestal de perfección, en un espacio de exploración. Le dice al lector, no necesitas ser extraordinario para empezar, solo necesitas tener la curiosidad suficiente para cuestionar lo ordinario. Así pues, Herramientas de Titanes surgen no como un libro de mandamientos, sino como un conjunto de herramientas para el empoderamiento personal. No ofrece reglas, sino recursos, no conclusiones, sino experimentos. Invita al lector a probar, observar y adaptarse. Exige compromiso, porque el experimento humano no es pasivo, sino participativo. Cada idea compartida, cada rutina analizada, es una invitación a realizar tu propio experimento. Levántate temprano durante una semana. Anota tus miedos en lugar de tus metas. Pregúntate, ¿cómo sería esto si fuera fácil? Mide cómo responden tu cuerpo, tu mente y tus relaciones. Te conviertes en científico y sujeto a la vez, creador y creación. Y en ese proceso, comienzas a recuperar el más sagrado de los poderes humanos, la capacidad de moldearte a ti mismo. El papel de Ferriz en esto es el de un puente, un conector de mundos. Pone en diálogo lo antiguo y lo moderno, el estoicismo de Séneca junto a la neurociencia de la atención plena, las estrategias empresariales de los multimillonarios junto a las meditaciones de los monjes. Demuestra que el potencial humano no es cuestión de cultura ni de credo, sino de curiosidad. Los titanes pueden provenir de distintos continentes y contextos, pero comparten un mismo lenguaje, la experimentación. No buscan la comodidad, buscan la calibración. Comprenden que el fracaso no es definitivo, es retroalimentación. Y ven la vida misma como el laboratorio definitivo, donde cada día es una nueva hipótesis esperando ser puesta a prueba. Esta perspectiva replantea por completo el propósito de la vida. Si la vida es un experimento, la perfección es imposible, pero el progreso es inevitable. Eres libre de fracasar, porque el fracaso es información valiosa. Eres libre de intentarlo, porque el esfuerzo es exploración. La ansiedad de la incertidumbre desaparece, reemplazada por el asombro del descubrimiento. Los titanes, según descubrió Ferriz, no son intrépidos, simplemente están menos apegados al resultado. Juegan no para ganar, sino para aprender. Y en ese aprendizaje encuentran su liberación. Por eso, Herramientas de Titanes sigue resonando mucho después de su publicación. Trasciende las tendencias de la cultura de la productividad porque toca algo primordial en el espíritu humano, la necesidad de comprendernos a nosotros mismos, de trascender los límites del condicionamiento, de transformar nuestro sufrimiento en ciencia y nuestra confusión en claridad. Habla a esa parte de nosotros que sabe que somos capaces de más,
no más trabajo, sino más conciencia, no más posesiones, sino más presencia. Ofrece la idea radical de que la buena vida no es algo que se encuentra, es algo que se crea. Se construye, una decisión deliberada a la vez. En definitiva, Herramientas de Titanes es un manifiesto para una vida consciente. Nos recuerda que la vida no es un problema que resolver, sino un patrón que explorar. Cada pensamiento, cada acción, cada instante forma parte de un gran ciclo de retroalimentación que nos enseña quiénes somos y de qué somos capaces. Vivir como un titán no es dominar a los demás, sino diseñarse a uno mismo, despertar cada mañana como escultor y escultura, científico y experimento. Y al hacerlo, comprendemos lo que Ferris descubrió tras años de entrevistas, fracasos y revelaciones, que la herramienta más poderosa del mundo no es la tecnología, ni el dinero, ni el estatus, sino la conciencia. Porque una vez que vemos con claridad, cada decisión se convierte en una palanca. Cada hábito, en un engranaje. Cada día, en datos. Y el experimento, este experimento humano, se transforma en la mayor aventura de todas, un viaje no de hacer más, sino de ser más conscientes, más vivos e infinitamente más humanos. Llega un momento en la vida de todo buscador en que la pregunta cambia de qué quiero, a en quién debo convertirme para desear algo diferente. Este es el umbral donde el desarrollo personal se transforma de ambición en arquitectura, donde el crecimiento personal deja de ser un eslogan motivacional y se convierte en un problema de diseño. Los titanes que Tim Ferriss estudió en Herramientas de Titanes lo comprendieron a la perfección. No alcanzaron la grandeza por casualidad ni solo por fuerza de voluntad, se moldearon a sí mismos, mental, física y espiritualmente, con la precisión de un artesano que da forma al mármol. Diseñarse a uno mismo es reconocer que la mente no es una identidad estática, sino una construcción fluida, que nuestros hábitos, creencias y reacciones emocionales son sistemas maleables que esperan ser calibrados. Es la idea radical de que uno puede convertirse en el autor de su propio sistema operativo, reescribiendo el código de sus comportamientos para alinearlos con el futuro que imagina. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca alcanzan este nivel de control porque permanecen atrapadas en el mito de la fuerza de voluntad, creyendo que el cambio es un acto de fuerza en lugar de un diseño. Los titanes rechazan esta ilusión. Saben que la estructura supera a la fuerza, que los sistemas perduran más que la motivación y que el entorno, no el ego, es el verdadero escultor del destino. La perspectiva de Ferriss sobre este proceso comienza con el cuerpo, no porque éste sea superior a la mente, sino porque es la vía más tangible hacia la transformación. Aprendió de atletas de élite, científicos y biohackers que el dominio físico genera confianza psicológica. El ritual del movimiento se convierte en una metáfora de la resiliencia mental. El entrenamiento del cuerpo se transforma en un ensayo para entrenar la mente. Los titanes tratan sus cuerpos como laboratorios, prueban dietas, patrones de sueño, suplementos y métodos de recuperación con el mismo rigor que un investigador aplica a un experimento. Pero tras los datos subyace algo espiritual, una reverencia por la energía, un respeto por la vitalidad. Comprenden que el cuerpo no es un recipiente para explotar, sino una base que optimizar. Porque, ¿cómo puede uno diseñarse a sí mismo cuando el sistema que lo sustenta está fatigado, desnutrido y distraído? Los rituales diarios que Ferriss documentó, baños de hielo matutinos, periodos de ayuno, sesiones de respiración profunda, no son modas ni trofeos, son actos de alineación. Cada uno refuerza un principio más profundo, que la claridad del cuerpo precede a la claridad de la mente. Los titanes mueven sus cuerpos no para verse diferentes, sino para pensar diferente. Una vez establecida la base física, la siguiente frontera es la toma de decisiones, la arquitectura de la elección.
Diseñar el yo implica diseñar los filtros a través de los cuales interpretamos el mundo. Los titanes que estudió Ferriss no se basan en la genialidad espontánea, sino en marcos de decisión. Eliminan las decisiones triviales para preservar la capacidad mental para lo que realmente importa. Steve Jobs vestía igual todos los días no por falta de creatividad, sino porque valoraba la claridad más que la variedad. Este principio se repite entre las personas de alto rendimiento: la limitación genera libertad. Cuantas menos decisiones consuman tu atención, más energía tendrás para las esenciales. Ferriss explora esto desde la perspectiva de la psicología conductual, la comprensión de que el cerebro es una máquina predictiva, programada para conservar energía. Cuando se ve sobrecargado, recurre a la costumbre. Los titanes aprovechan esta verdad diseñando sus hábitos conscientemente. Crean desencadenantes para las acciones deseadas, barreras contra las distracciones y sistemas que automatizan la elección correcta. Sus días transcurren en piloto automático no por falta de espontaneidad, sino porque han integrado la espontaneidad en momentos específicos, liberando el resto de su tiempo para una concentración deliberada. Diseñar el yo, entonces, no se trata de microgestionar la vida, sino de dominar el apalancamiento, crear sistemas pequeños y repetibles que generen resultados extraordinarios. Una de las reflexiones más profundas de Ferriss en Herramientas de Titanes es que estos sistemas suelen comenzar con preguntas, no con respuestas. Los titanes cuestionan incansablemente las suposiciones, empezando por las suyas. Se preguntan, ¿cómo sería esto si fuera fácil? No como un atajo, sino como un principio de diseño, una forma de sortear la complejidad y exponer la ineficiencia. Se preguntan, ¿qué estoy optimizando?, para asegurar que sus sistemas sirvan a sus valores en lugar de a su vanidad. Se preguntan, si esto fuera lo único que lograra hoy, ¿sería suficiente para centrar su atención en el propósito en lugar de en el pánico? Diseñarse a uno mismo implica desarrollar este diálogo socrático interno, un ciclo constante de retroalimentación entre la intención y la ejecución. Es comprender que todo sistema que se construye debe responder a un propósito más profundo, o terminará colapsando bajo su propio peso. Otra dimensión fundamental del autodesarrollo es la calibración emocional. Los titanes no son estoicos en el sentido de reprimir las emociones, sino en el de diseñar sus emociones. Entrenan sus respuestas con la misma meticulosidad con la que entrenan sus cuerpos. Ferriss destaca prácticas como escribir un diario, meditar y definir el miedo no como lujos terapéuticos, sino como actualizaciones del sistema operativo, herramientas para depurar la psique. Escribir un diario externaliza el caos, transformando la emoción en información. La meditación reduce el ruido, creando un espacio entre el pensamiento y la reacción. Definir el miedo, una de las contribuciones más valiosas de Ferriss, convierte la ansiedad en claridad. Al escribir el peor escenario posible, se despoja al miedo de su abstracción y se exponen sus dimensiones reales. El acto de definir el miedo reduce su control. Los titanes utilizan esta técnica para reprogramar su relación con la incertidumbre. Comprenden que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la precisión de la perspectiva. Y la perspectiva es el resultado del diseño. Lo que distingue a quienes se diseñan a sí mismos de quienes se dejan llevar es la conciencia. La persona promedio reacciona ante la vida, el titán la observa. La conciencia es la arquitectura invisible del dominio de uno mismo, la capacidad de trascender la propia mente y observar los patrones a medida que se desarrollan. Ferriss aprendió de expertos en mindfulness, SEALS de la Armada y científicos cognitivos que esta conciencia se puede entrenar.
Las personas más exitosas cultivan la metaconciencia, la capacidad de observar sus pensamientos sin ser dominadas por ellos. Practican el desapego no como apatía, sino como soberanía. Diseñarse a uno mismo es convertirse en el arquitecto de la conciencia, ser consciente de los propios condicionamientos y reformular la narrativa. Cada reacción emocional se convierte en retroalimentación. Cada revés se convierte en información. El objetivo no es suprimir la emoción ni eliminar el error, sino acortar la brecha entre la conciencia y la adaptación. Con el tiempo, este proceso crea un estado de agilidad interior, una mente lo suficientemente flexible como para adaptarse sin quebrarse, lo suficientemente clara como para actuar sin vacilar. Sin embargo, la verdadera elegancia del autodiseño reside en la simplicidad. Los titanes suelen reducir sus días a unas pocas variables críticas: movimiento, quietud, aprendizaje y contribución. El resto es ruido. Saben que los sistemas se vuelven autosostenibles cuando se minimiza la complejidad. Por eso, muchos de ellos adoptan principios minimalistas, no como elecciones estéticas, sino como necesidades estratégicas. La simplicidad no es reducción por la reducción misma, es refinamiento. Es el arte de eliminar lo que oscurece la señal de lo que realmente importa. El mismo principio se aplica a su vida interior. Ordenan no solo sus espacios, sino también sus pensamientos. Cultivan el espacio mental en blanco, el lugar para pensar, reflexionar y respirar. El propio Ferriz se convirtió en un defensor de esta idea, aprendiendo por las malas que el éxito sin simplicidad conduce a la entropía. Antes creía que la productividad significaba hacer más, ahora enseña que la productividad significa definir lo suficiente. Diseñarse a uno mismo es, por lo tanto, un proceso de sustracción deliberada, eliminar el ruido, las distracciones, las relaciones tóxicas y las metas obsoletas hasta que solo quede lo esencial, pero ningún sistema, por sofisticado que sea, puede perdurar sin filosofía. Los titanes no son meramente tácticos, son ingenieros filosóficos. Sus rituales se basan en ideas atemporales, desde el llamado del estoicismo a centrarse en lo que se puede controlar, hasta la visión budista de que el apego es sufrimiento, pasando por la comprensión de la psicología moderna sobre los estados de flujo. Ferriz destila estas filosofías en principios prácticos: aceptar la incomodidad, desapegarse de los resultados y tratar todo como práctica. Los titanes viven con propósito porque viven con principios. Poseen valores que les sirven de guía cuando los datos fallan. Conciben sus vidas no como proyectos que completar, sino como procesos que perfeccionar. Esta visión del mundo les otorga resiliencia cuando los sistemas fallan y flexibilidad cuando los resultados cambian. Diseñarse a sí mismos, desde esta perspectiva, se convierte en un acto de ciencia y espíritu, una síntesis de estructura y entrega. Es aquí donde la filosofía de Ferriz revela su paradoja más profunda. Diseñarse a uno mismo implica, en última instancia, trascender la necesidad de control. El propósito de construir sistemas no es volverse mecánico, sino crear la estabilidad suficiente para que florezca la espontaneidad. Los titanes no aspiran a vivir vidas robóticas, aspiran a vivir libremente dentro de los límites de una estructura inteligente. Diseñan sistemas para liberarse de la fatiga decisional, no de la creatividad. Cuando los fundamentos de la salud, la concentración y el propósito se automatizan, la mente queda libre para divagar, explorar y jugar. Este es el propósito oculto del autodiseño: crear espacio para la serendipia. Los titanes comprenden que algunos de los mayores descubrimientos de la vida no provienen de la planificación, sino de la presencia. Al diseñar sus vidas en torno a la claridad y la coherencia, dan cabida a la belleza impredecible del ser humano,
Los propios experimentos de Ferris reflejan este equilibrio entre orden y caos. Su vida oscila entre la estructura disciplinada y la exploración radical. Una temporada ayuna y cuantifica sus ciclos de sueño, la siguiente se sumerge en retiros de silencio o proyectos creativos. Esta oscilación no es una contradicción, sino un diseño. Refleja una profunda comprensión de que el bienestar humano es cíclico, no lineal. Los titanes viven según ritmos, no reglas rígidas. Saben cuándo acelerar y cuándo descansar, cuándo analizar y cuándo sentir, cuándo controlar y cuándo rendirse. Diseñarse a uno mismo significa sintonizar con este ritmo, escuchar las señales del cuerpo, del entorno y de la intuición. Se trata menos de perfección y más de reconocimiento de patrones, la capacidad de detectar cuando el sistema necesita recalibrarse y la humildad para ajustarse sin ego, y quizás esta sea la revelación definitiva, que diseñarse a uno mismo no se trata de volverse invencible, sino de volverse adaptable. El verdadero titán no es quien nunca cae, sino quien sabe reconstruirse con gracia. La obra de Ferris celebra la iteración por encima del idealismo, el progreso por encima de la perfección. Cada nuevo experimento, ya sea un ajuste en la dieta, un truco para aumentar la productividad o un cambio de mentalidad, es una iteración del yo. Desde esta perspectiva, el fracaso pierde su impacto, pues cada resultado, bueno o malo, refina el diseño. El yo ya no es una identidad fija, sino un prototipo en constante evolución. Y en esta evolución reside la libertad de reinventarse, de reimaginar, de recrear sin cesar, en la grandiosa arquitectura de herramientas de titanes, diseñar el yo, es el plano que cohesiona toda la filosofía. Es el reconocimiento de que la grandeza de los titanes no es genética, sino geométrica. Han dispuesto los ángulos de sus días, las proporciones de sus hábitos, la estructura de su pensamiento, de modo que el éxito surge como consecuencia natural. No han conquistado el yo, lo han construido. Y al hacerlo, nos recuerdan que nosotros también podemos convertirnos en autores. Porque diseñar el yo es asumir la responsabilidad del experimento de la propia existencia, comprender que cada mañana es una oportunidad para reescribir el código, que cada elección es una línea en la arquitectura de una nueva vida. Los titanes no son dioses, son humanos que aprendieron a actuar como diseñadores. Y la invitación que resuena en la obra de Ferris es simple pero profunda: diséñate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Bajo la superficie visible de cada ser humano yace una arquitectura oculta, un código invisible que rige cómo pensamos, sentimos, decidimos y actuamos, un sistema de reflejos, emociones, creencias y atajos cognitivos que, silenciosamente, dicta la calidad de nuestras vidas. Este es el sistema operativo interno, el software de la conciencia que determina si somos arquitectos de nuestro destino o prisioneros de nuestra programación. Para la mayoría, este sistema es heredado, no diseñado, está escrito con la tinta invisible del condicionamiento infantil, las expectativas culturales y la repetición inconsciente. Crecemos aprendiendo a responder en lugar de reflexionar, a reaccionar en lugar de rediseñar. Sin embargo, los titanes que Tim Ferriss estudió en Herramientas de Titanes se rigen por una regla radicalmente distinta: toman el control de sus sistemas operativos internos. Comprenden que, antes de dominar los negocios, el arte, la riqueza o el rendimiento, es necesario dominar la maquinaria de la mente. Todo lo demás, disciplina, creatividad, confianza, paz, se deriva de este dominio. Su éxito no es producto de la suerte ni de las circunstancias, es el resultado de una reprogramación. No se definen por lo que les sucede, sino por cómo sus sistemas procesan lo que sucede.
Han descifrado el código interno del miedo, reprogramado los bucles de la procrastinación y optimizado los algoritmos de la concentración. En su mundo, las emociones no son enemigas que vencer, sino señales que interpretar, los pensamientos no son hechos, sino herramientas que calibrar, y la identidad no es un guión fijo, sino un diseño modular. Estudiar a los titanes es estudiar los sistemas operativos de la psique humana, cómo aprende, cómo resiste, cómo evoluciona. Ferriz se convirtió en explorador e ingeniero de esta frontera invisible, comenzó a percibir patrones, que lo que llamamos disciplina suele ser simplemente automatización bien estructurada, que lo que llamamos motivación es en realidad claridad disfrazada, y que la mayor vulnerabilidad de la mente reside en su modo predeterminado de supervivencia. El cerebro humano, a pesar de su brillantez, es tecnología ancestral. Evolucionó para detectar amenazas, no para diseñar sueños. Busca la comodidad, evita el dolor y se aferra a lo familiar, incluso cuando éste es la fuente del sufrimiento. Los titanes, en cambio, se han entrenado para anular este modo predeterminado. Han aprendido a reinterpretar el miedo como información, a usar la ansiedad como un sistema de alerta temprana en lugar de una señal de alto. Mediante la repetición, la reflexión y la práctica intencional, han reescrito los patrones neuronales que rigen el comportamiento. Comprenden que la emoción precede a la lógica, que toda decisión comienza como un sentimiento y, por lo tanto, trabajan no para suprimir la emoción, sino para comprenderla. Al hacerlo, han construido sistemas operativos emocionales que no se ven secuestrados por el pánico ni el orgullo. Cuando otros se paralizan, actúan. Cuando otros reaccionan de forma exagerada, observan. Esta serenidad no es genética, se diseña a través de miles de microcalibraciones, una rutina matutina que centra la mente antes de que comience el caos. Un hábito de escribir un diario que transforma la confusión en claridad, una pregunta repetida como un mantra, ¿qué es realmente cierto aquí? Que separa la reacción de la razón. Ferriz observó otro rasgo distintivo entre sus titanes, comprenden el poder cognitivo. Saben que la mente es tanto aliada como saboteadora, según cómo se la dirija. Sin entrenamiento, ejecuta patrones obsoletos, catastrofismo, comparación, defensa, pero cuando se la guía mediante marcos de trabajo deliberados, se convierte en una supercomputadora capaz de resolver problemas de manera extraordinaria. Uno de estos marcos, defendido por Ferriz, es la configuración del miedo, un algoritmo mental para la toma de decisiones que reemplaza la ansiedad vaga con una conciencia estructurada. El proceso es simple pero profundo, define tus miedos, visualiza el peor escenario posible, identifica qué puedes hacer para prevenirlo o recuperarte, y luego mide el costo potencial de la inacción. Este ejercicio transforma la confusión emocional del miedo en datos tangibles. Revela con qué frecuencia nuestra parálisis no proviene de la magnitud del posible fracaso, sino de la ausencia de límites definidos. Al nombrar nuestros miedos, los reducimos a su escala, al clarificar nuestras acciones, recuperamos el control. Los titanes emplean este método de forma instintiva, transformando lo que paralizaría a la mayoría en combustible para la experimentación. Se rigen por el principio de que la claridad disuelve el miedo. Y la claridad es el resultado de un diseño consciente. Detrás de estos marcos conceptuales yace una profunda verdad psicológica. Los seres humanos no alcanzan el nivel de sus metas, sino que descienden al nivel de sus sistemas. Nuestros pensamientos, acciones y resultados son propiedades emergentes de procesos subyacentes, hábitos de atención, regulación emocional e interpretación. Los titanes que estudió Ferriz no se basaron en la motivación pasajera, construyeron ciclos de retroalimentación que hicieron inevitable la mejora.
Transformaron la identidad en hábito y el hábito en identidad, creando sistemas de crecimiento autorreforzantes. Comprendieron, consciente o inconscientemente, la neurociencia de la neuroplasticidad, que cada acción repetida reconfigura el cerebro, fortaleciendo los circuitos neuronales del comportamiento. Cada sesión de meditación, cada entrada en el diario, cada pausa deliberada entre estímulo y respuesta es una línea de código escrita en el sistema operativo. Con el tiempo, estas líneas se acumulan, transformando el sistema de reactivo a receptivo, de caótico a coherente. Diseñar un sistema así requiere paciencia, conciencia y una honestidad implacable. Exige que estudies tus propios desencadenantes, sesgos y patrones de autosabotaje como si estuvieras depurando un software. Cada momento de frustración se convierte en dato de diagnóstico. Cada revés es una oportunidad para reescribir el código. El propio Ferriss personifica este proceso. Ha compartido abiertamente sus luchas contra la ansiedad, la depresión y la inseguridad, condiciones que podrían haberlo paralizado si no las hubiera abordado como problemas solucionables. En lugar de sucumbir a ellas, se volvió hacia su interior, preguntándose, ¿cuáles son los factores que generan estas reacciones emocionales? ¿Qué aspectos puedo ajustar? Sueño, alimentación, patrones de pensamiento, exposición, para cambiar el resultado. Este enfoque sistémico le permitió separar la identidad de la emoción, ver el sufrimiento no como prueba de fracaso, sino como retroalimentación de un mecanismo interno que puede ajustarse. Es una idea que comparten los grandes líderes a quienes entrevistó, que el dominio de la mente comienza con la observación, no con el juicio. Los atletas olímpicos, por ejemplo, no evitan los nervios antes de la competencia, aprenden a interpretar la adrenalina como preparación. Los emprendedores no eliminan la incertidumbre, construyen sistemas que prosperan gracias a la iteración. Los artistas no persiguen la inspiración, crean rutinas que la hacen inevitable. En todos los ámbitos, el patrón es el mismo: conciencia, ajuste, automatización. Es el ciclo de reprogramación el que subyace a toda forma de excelencia humana, pero el fallo más peligroso en nuestro sistema operativo interno no es el miedo ni la pereza, sino la distracción. En el mundo moderno, nuestra atención se ha convertido en el recurso más codiciado, la moneda de cambio. Cada notificación, anuncio y ruido digital está diseñado para secuestrar nuestros ciclos cognitivos, fragmentando nuestra concentración y disolviendo nuestra presencia. Los líderes comprenden que la atención es la base de la conciencia. Donde va la atención, va la vida. Para proteger su capacidad mental, tratan la atención como capital, la asignan intencionalmente, la invierten con sabiduría y la protegen con fiereza. Crean sistemas que minimizan la fatiga decisional, rutinas matutinas, límites digitales, diseño ambiental. Saben que el coste de la distracción no es solo el tiempo perdido, sino también la profundidad. El propio Ferriss practica un minimalismo cognitivo, eliminando la información de bajo valor y rodeándose de preguntas de alta calidad. Organiza su entorno como un ingeniero optimiza un sistema, reduce la fricción, automatiza la repetición y prioriza la claridad sobre la novedad. Este nivel de diseño no es obsesión, es liberación. Porque cuando la atención es libre, la creatividad florece. Cuando la mente está despejada, la intuición surge de forma natural. Los titanes no son inmunes a las distracciones, simplemente han construido cortafuegos mentales contra ellas. Sin embargo, cuanto más se profundiza en la exploración del sistema interno, más paradójico se vuelve. Detrás de cada atajo y heurística yace un misterio incalculable, la parte de la conciencia que se resiste a ser optimizada. Ferriss a menudo lo descubrió en sus conversaciones con maestros espirituales y filósofos.
Los más grandes, a pesar de sus sistemas y disciplinas, comparten una reverencia por la quietud, el reconocimiento de que bajo la maquinaria de la mente yace algo más silencioso, más esencial. Meditan no para ser eficientes, sino para vaciarse, para reconectar con la conciencia incondicionada que existe más allá del pensamiento. Esta es la capa del sistema operativo que no se puede programar, solo experimentar. Es el silencio del que surge la claridad, el espacio que da sentido a la estructura. Sin él, incluso el sistema mejor diseñado se vuelve mecánico. Los titanes comprenden que la paz interior no es la ausencia de pensamiento, sino la alineación del pensamiento con la conciencia. Esta alineación crea coherencia entre lo consciente y lo subconsciente, lo lógico y lo intuitivo. Cuando se logra, la vida deja de sentirse como una batalla de partes y comienza a fluir como un todo integrado. Desde una perspectiva psicológica, esta integración refleja las etapas más elevadas del desarrollo humano. Los titanes de Ferris han pasado de una conciencia basada en la supervivencia a una conciencia autodirigida, ya no operan con patrones heredados, sino con código propio. Han desarrollado la suficiente conciencia para cuestionar sus patrones predeterminados y el valor necesario para reescribirlos. Pero más allá de la autodirigida se encuentra la autotrascendencia, la etapa en la que el individuo deja de diseñarse a sí mismo únicamente para beneficio personal y comienza a diseñar sistemas para contribuir. Muchos de los titanes, en última instancia, redirigen su atención hacia el exterior, hacia la enseñanza, la filantropía o el servicio. Esto no es altruismo como una actuación, es evolución. Una vez que el sistema operativo interno se estabiliza, el impulso natural es extender su claridad a los demás. Una mente en paz busca crear paz. Un sistema que funciona sin esfuerzo busca mejorar los sistemas que lo rodean. Esta es la belleza recursiva de la filosofía de Ferris. Cuanto mejor comprendas tu propia mente, con mayor eficacia podrás moldear el mundo, pero el proceso nunca es estático. El sistema operativo debe actualizarse continuamente. Así como el software se vuelve obsoleto cuando se ignora, la mente se deteriora cuando no se examina. Los titanes siguen aprendiendo precisamente porque comprenden esta ley. Aceptan la retroalimentación no como crítica, sino como calibración. Cultivan la curiosidad como mecanismo de defensa contra la complacencia. Ferris suele describir la vida como una serie de experimentos controlados, donde cada iteración produce nuevos datos para refinar la siguiente. Los titanes adoptan esta mentalidad experimental en todos los ámbitos, desde las relaciones hasta las finanzas, desde la salud hasta la felicidad. Se sienten cómodos en la incertidumbre porque confían en sus sistemas. No buscan garantías, buscan adaptabilidad. Su poder no reside en tener todas las respuestas, sino en mantener un proceso que genera mejores preguntas. Y esas preguntas, con el tiempo, se convierten en el andamiaje de la evolución. La ironía de esta filosofía reside en que conduce a una libertad inexplicable, solo sentible, la libertad de la soberanía interior. Reprogramar tu sistema operativo interno es recuperar el control de tu conciencia. Es comprender que, si bien no puedes controlar cada estímulo, siempre puedes controlar tu respuesta. Es entender que la mentalidad no es una frase motivacional, sino una realidad mecánica, una estructura de procesos neuronales, emocionales y cognitivos que se puede moldear con precisión. Los titanes viven según esta verdad. Son ingenieros de sus mundos interiores, constantemente probando, refinando y mejorando. Saben que el dominio del mundo exterior comienza con el dominio del interior. Y así, sus vidas se desarrollan como un código, más limpio con cada iteración, más elegante con cada comprensión, más humano con cada acto de conciencia. En definitiva,
La visión de Ferris sobre el sistema operativo interno no se centra en la automatización, sino en la conciencia. El objetivo no es la eficiencia por sí misma, sino la liberación del sufrimiento innecesario. Al comprender tu propia programación, dejas de ser víctima de ella. Percibes los ciclos de miedo, orgullo y distracción no como fallos, sino como funciones. Adquieres el poder de reescribirlos, de actualizar tus patrones con intención. Los titanes son prueba de que tal dominio es posible, que la mente, una vez diseñada conscientemente, se convierte en la herramienta más poderosa para vivir. Porque en ese momento de conciencia, cuando te das cuenta de que cada pensamiento es una palanca y cada creencia una línea de código, ya no vives por accidente. Vives con propósito. Y es ahí donde el experimento humano se transforma en arte, el arte de la autoconciencia, el arte de la conciencia, el arte de convertirse en el programador de tu propia mente. En algún momento, todo aquel que busca crecer se enfrenta a una decisión silenciosa pero trascendental: seguir persiguiendo fórmulas de éxito escritas por otros o convertirse en un experimento viviente. Este es el punto de inflexión que separa a quienes consumen sabiduría de quienes la encarnan, la línea divisoria entre estudiar la vida y vivirla como su laboratorio. Para Tim Ferriss y para los titanes a quienes retrató, esta elección se convirtió en una filosofía, una autorización radical para tratar la existencia no como un camino fijo, sino como un campo de pruebas en constante desarrollo. Convertirse en el experimento es desmantelar la ilusión de la certeza, reemplazar la comodidad de las respuestas con el poder de la indagación. Significa que, en lugar de esperar el plan perfecto, conviertes tu propia vida en un prototipo. En lugar de temer al fracaso, comienzas a recopilar información de él. Es un cambio de mentalidad tan profundo que redefine lo que significa vivir bien. Porque cuando vives experimentalmente, el miedo se convierte en información, el éxito en iteración y la perfección pierde relevancia. Cada día se convierte en una prueba, cada revés en un dato, cada emoción en una forma de retroalimentación del universo que dice: aquí es donde puedes crecer a continuación. Esta es la alquimia oculta de los titanes, el coraje de tratarse no como productos terminados, sino como sistemas abiertos que evolucionan a través de la prueba y la reflexión deliberadas. En el mundo que Ferriss construye, la experimentación no es caos, sino diseño. Es el arte de deconstruir sistemáticamente cada creencia, comportamiento y suposición para descubrir qué funciona realmente para ti. Los titanes no siguen dogmas, los cuestionan. No veneran las rutinas, las ponen a prueba. No copian el éxito, lo deconstruyen. Entienden que la vida, como la ciencia, recompensa a quienes miden y modifican, en lugar de a quienes simplemente esperan y se esfuerzan sin cesar. Cada experimento comienza con una hipótesis: ¿qué pasaría si pudiera funcionar con 4 horas de sueño? ¿Qué pasaría si el ayuno mejorara mi concentración? ¿Qué pasaría si la clave de la felicidad no estuviera en añadir más, sino en eliminar el exceso? Y luego viene la prueba, medible, repetible y, a menudo, brutalmente honesta. Los titanes se basan en datos, pero sus datos son personales. Toman nota sobre su estado de ánimo, energía, creatividad y rendimiento. Rastrean variables, aíslan patrones y ajustan. Sus laboratorios no son salas estériles llenas de equipos, son las realidades caóticas de la vida cotidiana, las mañanas, las relaciones, las cuentas bancarias, los detonantes emocionales. Cada aspecto de la existencia se convierte en un campo de exploración. Y en esa exploración reside la verdad más poderosa de todas: no eres el sujeto del experimento de la vida, tú eres el científico. Esta filosofía desafía uno de los supuestos más arraigados de la vida moderna, que la certeza es seguridad.
La sociedad nos enseña a buscar lo conocido, a evitar el error, a equiparar el fracaso con la identidad. Pero la experimentación exige rendirse ante la incertidumbre. Nos pide que confiemos en el proceso más que en la predicción, que midamos el progreso por el aprendizaje en lugar del resultado. Los titanes abrazan esta incertidumbre con una suerte de humildad científica. Saben que incluso la hipótesis mejor diseñada puede ser errónea y están dispuestos a equivocarse repetidamente porque así es como se produce la evolución. El propio Ferriss encarna esta postura de humildad. Su trayectoria profesional, desde la escritura, las inversiones y los podcasts hasta la autoexperimentación, ha sido un ciclo continuo de retroalimentación, intentar, fracasar, iterar y documentar. No es un maestro que proclama la verdad, es un sujeto de prueba que revela datos. Su vulnerabilidad, su disposición a compartir lo que no funcionó, es lo que hizo que, Herramientas de Titanes, conectara con millones de personas. Porque no es un libro sobre la perfección, es un libro sobre prototipos. Es un espejo que refleja la verdad de que nadie tiene la vida resuelta, simplemente experimentan más rápido, reflexionan más profundamente y se adaptan antes, para convertirse en un experimento. Hay que abandonar el mito del yo acabado. El crecimiento no es una escalera, sino una espiral, un ciclo constante de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Los titanes comprenden que la identidad es fluida, es software, no piedra. Cada nuevo experimento es una actualización de código, una oportunidad para depurar un patrón antiguo e instalar uno más acorde. El ego se resiste a esto porque anhela la estabilidad, quiere tener razón, parecer seguro, mantener la coherencia. Pero la evolución es inherentemente desestabilizadora. Experimentar es arriesgarse a la contradicción, permitir que la verdad de ayer se convierta en el error de hoy y, aún así, amar el proceso. Requiere cierto distanciamiento emocional, no apatía, sino perspectiva. Los titanes han aprendido a separar su autoestima de los resultados. Tratan cada prueba no como un veredicto sobre quiénes son, sino como información sobre lo que funciona. Este distanciamiento los libera de la parálisis del perfeccionismo. Pueden fracasar públicamente, ajustar en privado y regresar más fuertes. Su autoestima no se basa en una ejecución impecable, sino en la iteración constante. Encarnan la paradoja fundamental del crecimiento, que la confianza no proviene de tener razón, sino de estar dispuesto a experimentar hasta lograrla. La belleza de esta mentalidad experimental radica en su aplicabilidad a todos los ámbitos de la vida humana. En salud, implica experimentar con diferentes estímulos, dieta, sueño, actividad física, en lugar de seguir consejos generales. En productividad, significa descubrir los ritmos circadianos propios y diseñar el flujo de trabajo en torno a ellos. En relaciones, implica observar los patrones que generan tensión o armonía y modificar deliberadamente la forma de comunicarse. En finanzas, implica evaluar la tolerancia al riesgo, aprender de las pérdidas y desarrollar resiliencia emocional ante la volatilidad. Los líderes viven en ciclos de retroalimentación continua, no en fórmulas fijas. No se aferran a una sola estrategia porque comprenden que lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. La vida es dinámica, por lo tanto, los sistemas deben ser adaptables. Esta adaptabilidad, esta capacidad de evolucionar con los datos, es lo que hace que su éxito sea sostenible. No buscan la perfección, buscan la antifragilidad, la capacidad de beneficiarse del caos en lugar de sucumbir ante él. Y esa antifragilidad comienza con un hábito, la reflexión. La reflexión es el corazón de la experimentación. Sin ella, los datos se convierten en ruido y la experiencia en repetición.
Ferriz suele mencionar la escritura reflexiva como su hábito fundamental, un ritual diario que transforma el caos en conocimiento. Los titanes también hacen de la reflexión una parte indispensable de su funcionamiento. Ya sea mediante la meditación, la soledad o la revisión nocturna, se detienen a traducir los acontecimientos de la vida en lecciones. Se hacen preguntas como ¿qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Qué haría diferente? Estas preguntas convierten la experiencia en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. La reflexión es la clave para la evolución del experimento. Cierra el ciclo de retroalimentación, asegurando que cada error se transforme en crecimiento. Sin embargo, este proceso requiere paciencia, la voluntad de convivir con la incomodidad del tiempo suficiente para observar su patrón. Muchas personas abandonan el experimento demasiado pronto porque confunden la incomodidad con el fracaso. Los titanes no. Comprenden que el crecimiento se siente como fricción, que cada nueva variable introducida en el sistema crea un caos temporal antes de que el patrón se estabilice. Se adentran en ese caos con curiosidad, sabiendo que la incomodidad es simplemente información que llega más rápido de lo que la mente puede procesar. Vivir como un experimentador también implica recuperar el control sobre el miedo. El miedo se nutre de la abstracción, pierde poder al medirlo. Cuando cuantificas un miedo, le das forma, defines su coste y lo pones a prueba, deja de ser infinito. La técnica de Ferriz de configuración del miedo es una perfecta encarnación de este principio. Define el miedo, visualiza el peor escenario y diseña un plan de recuperación. De repente, el miedo se vuelve accionable. Los titanes utilizan esta técnica no solo para la toma de decisiones, sino también para la regulación emocional. Observan sus propias ansiedades como lo harían los científicos. ¿Qué desencadena este sentimiento? ¿Qué pensamiento lo precede? ¿Qué patrón lo mantiene? Este distanciamiento transforma el miedo de parálisis a retroalimentación. Con el tiempo, el miedo se convierte en una señal familiar en lugar de una amenaza, un mensaje del sistema operativo interno que dice, estás expandiendo tu zona de confort. Y esa expansión, repetida a diario, se convierte en transformación, pero el experimento no existe de forma aislada. Los titanes se rodean de otros experimentadores, pensadores, creadores y hacedores que desafían sus hipótesis y exponen sus puntos ciegos. Seleccionan sus entornos de pares con la misma precisión con la que seleccionan sus hábitos. Esto no es elitismo, es ecología. Así como un laboratorio debe controlar la contaminación, la mente debe proteger sus entradas. Las personas que te rodean se convierten en parte de tu experimento, influyen en tus datos. Las entrevistas de Ferriz revelan que la mayoría de los titanes diseñan deliberadamente sus círculos sociales para incluir mentores, personas que cuestionan la opinión general y personas que dicen la verdad. Personas que amplían su pensamiento en lugar de validar su comodidad. Saben que la innovación rara vez surge de las cámaras de eco. El verdadero crecimiento requiere fricción, la que genera nuevas ideas. Y, sin embargo, a pesar de sus redes, los titanes mantienen una profunda soledad. Entienden que la retroalimentación externa solo es valiosa cuando se filtra a través de la claridad interna. El equilibrio entre la colaboración y la introspección es el crisol de la evolución. Lo que hace tan poderosa a esta filosofía es que democratiza el dominio. No necesitas privilegios, genio ni suerte para convertirte en el experimento, solo necesitas conciencia y valentía. Los titanes son prueba de que el éxito depende menos del talento innato y más de una curiosidad constante. La diferencia entre el estancamiento y la transformación radica en cómo se responde a la retroalimentación. ¿Te resistes a ella o la utilizas para rediseñar?
Convertirse en el experimento elimina la vergüenza del fracaso y la reemplaza con fascinación. Cada paso en falso se convierte en materia prima para el aprendizaje. Cada sorpresa se convierte en una hipótesis que vale la pena probar. Transforma la narrativa de la vida del «debo saber» al «debo explorar». Y ese cambio, del saber a la exploración, despierta una forma de poder creativo que pocos llegan a experimentar. Sin embargo, tras la mecánica de la experimentación yace una verdad espiritual más profunda. Vivir así implica rendirse a la impermanencia, aceptar que no existen respuestas definitivas, solo una comprensión en constante evolución. Los titanes, aunque racionales y guiados por los datos, suelen llegar a la misma conclusión, que la experimentación es un acto espiritual disfrazado de práctico. Requiere confianza en lo desconocido, fe en el proceso y humildad ante el misterio. No se trata de controlar los resultados, sino de alinearse con los patrones. Refleja la inteligencia propia de la naturaleza, adaptativa, cíclica y autocorrectiva. En cierto modo, convertirse en el experimento es convertirse en la vida misma, fluyendo a través de ciclos de creación y disolución. Ferriz suele describirlo como probar los límites, pero tras esa formulación subyace un profundo principio metafísico, que la vida recompensa a quienes se entregan a la incertidumbre en lugar de resistirse a ella. Al experimentar con la conciencia misma, tus pensamientos, emociones y percepciones, comienzas a comprender que la identidad no es fija. Eres el experimentador y el experimento, el científico y el sujeto, el observador y lo observado. Esta comprensión disuelve el miedo por completo, pues revela que nada en ti es lo suficientemente permanente como para fracasar. Así pues, los titanes viven con ligereza. Adoptan creencias flexibles, experimentan con sus objetivos y disfrutan de sus éxitos con ligereza. Comprenden que la rigidez frena la evolución. Su curiosidad se convierte en su brújula, su humildad en su armadura. No buscan la certeza, sino el aprendizaje. No exigen garantías, exigen datos. Este enfoque transforma no solo los logros, sino también el significado. Porque cuando dejas de medir tu vida por los resultados y empiezas a medirla por los experimentos, descubres que cada instante encierra un valor intrínseco. El acto de probar, observar, perfeccionar, ese es el significado. No se trata de alcanzar una versión final de uno mismo, sino de explorar continuamente el misterio del devenir. El experimento nunca termina porque la conciencia nunca deja de evolucionar. Convertirse en un experimento, entonces, es vivir como artista y científico a la vez. Tratar la propia existencia como una hipótesis creativa escrita en tiempo real. Es despertar cada mañana con la pregunta, ¿qué puedo aprender hoy? Y acostarse cada noche preguntándose, ¿qué me enseñaron los datos? Es comprender que la maestría no es certeza, sino capacidad de respuesta. Los titanes no son intrépidos, son ricos en datos. No evitan el fracaso, lo asimilan. Su genialidad no reside en saber más que los demás, sino en experimentar más rápido, recuperarse con mayor rapidez y mantener la curiosidad por más tiempo. Y quizás esa sea la idea fundamental de la filosofía de Ferriz, que la vida misma es un experimento sin grupo de control, una gran improvisación donde la curiosidad es la única brújula en la que vale la pena confiar. Cuando finalmente aceptas esa verdad, cuando dejas de intentar conquistar la vida y empiezas a experimentar con ella, te liberas. Dejas de temer al cambio porque te conviertes en cambio. Dejas de buscar el éxito porque te conviertes en el proceso que lo genera. Y en ese momento, cuando la vida y el aprendizaje llega un momento, a menudo silencioso y sin previo aviso, en que la implacable búsqueda de más comienza a revelar su precio oculto.
Un punto en el que el logro deja de sentirse como liberación y empieza a sentirse como una carga. Esta es la paradoja que subyace a la ambición moderna. Cuanto más se busca el éxito, más pesada se vuelve la idea de suficiente. La perseguimos como un espejismo, creyendo que una vez que alcancemos cierto nivel de riqueza, reconocimiento, maestría o paz, por fin podremos respirar tranquilos. Pero ese alivio nunca llega, porque el horizonte se mueve constantemente y nuestra definición de suficiente cambia con él. Tim Ferriss, a través de la sabiduría reunida en Herramientas de Titanes, expone este peso no como una falta de deseo, sino como una falta de claridad. Los titanes que estudió, aquellos individuos excepcionales que alcanzaron un éxito extraordinario en campos que van desde los negocios hasta el deporte y el arte, se han enfrentado a esta carga invisible. Algunos encontraron la libertad, otros fueron aplastados por ella. Y lo que Ferriss descubrió es a la vez sorprendente y profundamente humano, que la pregunta que es suficiente no es una cuestión financiera ni profesional, es un umbral espiritual. Es el punto en el que uno deja de medir la vida por la acumulación y empieza a medirla por la armonía. Entender qué significa suficiente implica confrontar la psicología de la escasez que moldea gran parte de la existencia moderna. Desde pequeños nos enseñan que la plenitud reside justo después del próximo hito, que el próximo aumento, la próxima casa, el próximo logro nos brindarán la satisfacción que el presente parece no tener. Este condicionamiento es sutil pero poderoso, impulsa economías, carreras e identidades. Sin embargo, subyace una verdad más silenciosa, que la búsqueda de más suele ser un miedo disfrazado a la quietud. Detenerse, contentarse, experimentar la suficiencia, se siente peligroso en una cultura que equipara el movimiento con el valor. Los titanes, cada uno a su manera, tuvieron que desmantelar este condicionamiento. Aprendieron, a veces dolorosamente, que el éxito sin autoconciencia es una especie de prisión dorada, que la abundancia externa sin paz interior solo multiplica la confusión. Descubrieron que suficiente no es un número, es un estado de conciencia. Y que llegar a él requiere el valor de soltar, no la ambición, sino la ilusión de que la ambición te salvará. El propio Ferriss encarna esta paradoja. Tras alcanzar un éxito inmenso, libros superventas, inversiones en startups de Silicon Valley, una plataforma global, se encontró haciéndose la misma pregunta que atormenta a quienes sufren una desilusión silenciosa. Si he hecho todo lo que creía que me haría feliz, ¿por qué no me siento libre? Su respuesta, como la de muchos titanes, no provino de añadir, sino de restar. El arte de definir lo suficiente se convirtió en un proceso de eliminación del desorden, el ruido emocional, psicológico y material que nos distrae de lo que realmente importa. A través de entrevistas con figuras como Neville Ravikant, Derek Sivers y Tony Robbins, Ferriss descubrió un patrón: las personas más felices no son las que más tienen, sino las que menos necesitan. Viven en un estado de suficiencia deliberada, no porque hayan renunciado al deseo, sino porque lo han redefinido. Para ellos, lo suficiente no es el fin del crecimiento, es el fundamento de la sabiduría. Es el momento en que dejas de optimizar para métricas externas y comienzas a optimizar para la coherencia interna, donde lo que valoras y cómo vives finalmente están alineados. Sin embargo, alcanzar este estado no es una decisión puntual, es una negociación constante con el ego. La mente humana, evolucionada para sobrevivir a la escasez, lucha por aceptar la suficiencia. Susurra que la seguridad se encuentra a un paso más, que el descanso solo se gana tras la perfección. Este susurro se intensifica con el éxito. Los titanes suelen describir esta fase como el vaciamiento, un sutil vacío que surge una vez alcanzadas las metas.
Los trofeos pierden su brillo, los aplausos se desvanecen y la pregunta por el sentido de la vida aflora. Algunos caen en la trampa de perseguir la siguiente euforia, perpetuando el ciclo de acumulación. Otros afrontan el peso directamente y comienzan el trabajo más profundo del desapego. Aprenden a pasar del esfuerzo al servicio, de la acumulación a la apreciación, de la adquisición a la creación. Las conversaciones de Ferriz con estas figuras revelan que la suficiencia no se trata de complacencia, sino de conciencia. Se trata de saber cuándo la búsqueda te beneficia y cuándo te esclaviza. En las historias de los titanes, el peso de la abundancia suele manifestarse como un momento crucial, un colapso, un agotamiento, un ajuste de cuentas silencioso. Para algunos, fue la experiencia cercana a la muerte la que les arrebató toda ilusión de control. Para otros, fue la lenta erosión de la alegría bajo el éxito constante. Ferriz destaca estos puntos de inflexión no como tragedias, sino como despertares. Son la forma en que el universo recalibra nuestro sentido de la proporción. Cuando todo lo externo se desmorona, lo que permanece es la verdad, la calidad de tus relaciones, la integridad de tus decisiones, la paz de tu propia compañía. Los titanes que aprenden a prosperar más allá de este punto de quiebre comparten una comprensión común, que la moneda de cambio definitiva es el tiempo y la atención, no el dinero ni la fama. Comienzan a diseñar sus vidas en torno a lo que Ferriz llama unidades de libertad, no horas dedicadas a ganar, sino horas dedicadas a vivir. Cambian la magnitud por la profundidad, el aplauso por la autenticidad, la velocidad por la quietud. Al hacerlo, redescubren la silenciosa alegría de la abundancia, la capacidad de despertar y sentir que no falta nada esencial, pero que nadie se equivoque, esto no es un rechazo a la ambición, sino un refinamiento de la misma. Los titanes no son monjes, son creadores, emprendedores, exploradores. Lo que los distingue es que han aprendido a canalizar la ambición sin que ésta los devore. Consideran las metas como experimentos, no como identidades, y el éxito como retroalimentación, no como una realización. Su ambición se basa en la curiosidad, no en la inseguridad. Ya no buscan demostrar su valía a través del logro, lo utilizan como vehículo de autoexpresión. Esta es la etapa madura de la ambición, la transformación del impulso, de combustible a arte. Actuar desde esta perspectiva es vivir con plenitud, no con escasez. Es actuar no por carencia, sino por abundancia. Es trabajar no para llenar un vacío, sino para expresar una verdad. Los titanes de Ferriz ofrecen un modelo para esta transición, un proceso que comienza con la conciencia, se profundiza mediante la eliminación y se estabiliza a través de la gratitud. La conciencia es el primer paso porque revela el costo del esfuerzo inconsciente. La eliminación le sigue como el acto de soltar obligaciones, posesiones y creencias que ya no nos sirven. Y la gratitud se convierte en la práctica diaria que arraiga la plenitud en el sistema nervioso. Reconfigura el cerebro, pasando de la carencia a la suficiencia. Muchos titanes cultivan esto a través de la escritura reflexiva, la meditación o actos deliberados de gratitud. Miden la riqueza no por la acumulación, sino por la alineación, cuanto de su día refleja lo que realmente valoran. Esta redefinición de la riqueza es quizás la idea más radical que ofrece Ferriz, que la libertad no se gana, se reconoce. Existe en el momento en que dejas de intercambiar tu presente por un futuro que nunca llega. Sin embargo, la paradoja persiste, lo suficiente es ligero cuando se comprende, pero aplastante cuando se ignora. Cuanto más perseguimos, más pesada se vuelve la búsqueda. Este es el peso oculto que Ferriz expone, que cada meta adicional, cada deseo no examinado, cada comparación añade masa a la psique. Nos ralentiza, agota la vitalidad y erosiona la presencia.
Los titanes que escaparon a esta gravedad lo hicieron mediante la claridad. Definieron la meta antes de correr la carrera. Se hicieron preguntas que la mayoría evita: ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto trabajo es suficiente? ¿Cuánta validación es suficiente? Estas preguntas actúan como filtros, eliminando lo superfluo y revelando la estructura de una vida con sentido. Porque el sentido, a diferencia del éxito, no se escala. Se profundiza. Lo irónico es que, una vez que defines lo suficiente, la abundancia surge naturalmente. Cuando la mente deja de aferrarse, se vuelve receptiva. La creatividad fluye con mayor libertad, las relaciones se profundizan y las oportunidades se alinean de forma más auténtica. Los titanes suelen describir este cambio como productividad sin esfuerzo, el aumento paradójico de la productividad una vez que se disuelve la obsesión por producir. Descubren que la disciplina se siente más ligera cuando se basa en la alegría, que la excelencia emerge orgánicamente cuando no está impulsada por el miedo. Lo suficiente, entonces, no es un límite, sino la base de la maestría. Es el espacio donde la concentración se agudiza, la energía se estabiliza y la contribución se expande. Los titanes que viven desde este espacio no son menos ambiciosos, son más precisos. Ya no confunden el ajetreo con el propósito, ni el éxito con la paz, y quizás sea aquí donde la obra de Ferriss trasciende el ámbito del desarrollo personal y se adentra en el terreno de la filosofía. Suficiente, no es simplemente un estado psicológico, es un principio espiritual. Es comprender que nada externo puede completar una ecuación interna. Es el momento en que dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo destinado a cultivarse en tu interior. Los titanes que encarnan este principio irradian un poder distinto, no ruidoso, sino luminoso. Su confianza es serena, su alegría natural, su éxito sostenible. Viven con la conciencia de que cada más tiene un precio y que cada suficiente conlleva libertad. En su presencia, sientes la amplitud de quien ya no necesita demostrar nada. Sin embargo, definir lo suficiente no es un punto final, es un diálogo en constante evolución. Con el paso del tiempo, cambia también la suficiencia. Los titanes se mantienen flexibles, reevaluando continuamente sus valores y redefiniendo sus límites. Lo que hoy es suficiente, mañana puede no serlo, pero la sabiduría reside en reconocer que la búsqueda misma debe ser consciente. Utilizan la reflexión como mecanismo de equilibrio, la gratitud como estabilizador y la conciencia como brújula. De este modo, se mantienen ambiciosos y en paz, disciplinados pero satisfechos, esforzándose pero a la vez serenos. El peso de la suficiencia, entonces, es el peso del despertar. Es el reconocimiento de que perseguir sin propósito es una forma de fatiga espiritual, que la acumulación sin armonía es solo ruido. Los titanes de Ferriss nos muestran que la mayor libertad de la vida comienza en el momento en que defines tus propios parámetros de plenitud. Comienza cuando te das cuenta de que el éxito sin serenidad sigue siendo fracaso, que la riqueza sin tiempo es pobreza, que el crecimiento sin gratitud es vacío. En el momento en que sientes suficiencia, no como una concesión, sino como una revelación, comienzas a moverte de forma diferente por el mundo. El ruido se aquieta. El esfuerzo se suaviza. El horizonte deja de alejarse. Empiezas a percibir las texturas más sutiles de la existencia, la calidez de la luz matutina, la silenciosa satisfacción de una tarea bien hecha, el milagro de simplemente estar aquí. Esto no es mediocridad, es maestría. La maestría del equilibrio, la conciencia y la paz. Así pues, los titanes nos recuerdan, a través de sus trayectorias, que la pregunta nunca es, ¿cuánto más puedo hacer?, sino, ¿qué pasaría si dejara de necesitar más? Esta simple pregunta desmorona toda ilusión.
Nos enfrenta a la verdad que Ferris descubrió tras años de estudio de la excelencia humana, que quienes alcanzan el máximo rendimiento no son quienes persiguen sin cesar, sino quienes eligen conscientemente cuándo detenerse. Porque solo en esa quietud la grandeza madura y se transforma en sabiduría. Solo en esa quietud la vida revela que lo único más pesado que desear más es no saber cuándo ya se tiene suficiente. Hubo un tiempo en que la palabra titán evocaba imágenes de poder colosal, figuras que se alzaban por encima de la humanidad gracias a su pura voluntad, dominio y escala. Los titanes eran conquistadores, magnates, guerreros del mundo exterior. Se les medía por el tamaño de sus imperios, el alcance de su influencia y el estruendo de sus victorias. Pero en el mundo que Tim Ferriss revela en Herramientas de Titanes, esa definición ha comenzado a evolucionar, disolverse y transformarse en algo más humano, más consciente e infinitamente más profundo. El nuevo titán no se define por lo que posee, sino por lo que comprende. No por lo alto que habla, sino por la profundidad con que escucha. No por cuántas personas manda, sino por cuántas inspira. El nuevo titán no es un símbolo de acumulación, sino de armonía, un puente viviente entre el dominio y el significado, entre el rendimiento y la paz. En una era donde la tecnología amplifica cada voz y la atención se ha convertido en el bien más preciado, los verdaderos titanes ya no son quienes dominan el mundo exterior, sino quienes han dominado el mundo interior. El cambio es sutil pero sísmico. Los antiguos titanes construían castillos, los nuevos, sistemas de conciencia. Tratan sus mentes como laboratorios, sus vidas como experimentos y sus hábitos como la arquitectura de su libertad. Miden el éxito no en números, sino en claridad. La pregunta ha cambiado de cuánto puedo lograr, a cómo puedo diseñar las condiciones para una excelencia sostenida sin autodestruirme. Este es el paradigma que Ferriss pasó años descifrando a través de cientos de conversaciones íntimas con multimillonarios, filósofos, atletas, artistas y místicos, quienes comparten algo en común, la búsqueda de la maestría sin sacrificar el yo. Y lo que emerge no es una fórmula, sino una filosofía, una que sugiere que la grandeza no es solo producto del esfuerzo, sino de la alineación entre la verdad interior y la expresión exterior. Los titanes de esta nueva era son aquellos que han aprendido a integrar la paradoja del ser firmes pero curiosos, disciplinados pero flexibles, ambiciosos pero satisfechos. Convertirse en un titán hoy no significa estar por encima de los demás, sino alcanzar la plenitud en uno mismo. Requiere el valor de cuestionar las definiciones heredadas de éxito, las narrativas que equiparan el valor con la productividad, la libertad con la riqueza y la realización con el reconocimiento. El titán moderno ya no busca el aplauso del mundo, busca su propia paz. Y paradójicamente, es precisamente este enfoque interno lo que le permite tener un mayor impacto externo. Ferriss descubrió que los artistas más extraordinarios, personas como Neville Ravikant, Jocko Willink, Maria Popova o Arnold Schwarzenegger, se unen no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen, con plena conciencia, pensamiento sistémico y un compromiso con el autoconocimiento. No se dejan llevar por la ambición a ciegas, diseñan su realidad como ingenieros del significado. Cultivan hábitos que apoyan su propósito, eliminan lo que les agota y crean rituales que transforman el caos en ritmo. El nuevo titán no es sobrehumano, simplemente es consciente en un mundo que ha olvidado cómo ser. Lo que hace tan poderosa esta redefinición es que democratiza la grandeza. La obra de Ferriss desmantela el mito de que los titanes nacen extraordinarios. En cambio, revela que se forjan a través de miles de pequeñas decisiones, cada una un voto por la persona en la que desean convertirse. Los titanes de esta era son los escultores de sus propios sistemas operativos. Iteran, experimentan y perfeccionan.
Fracasan públicamente y aprenden en privado. No temen reinventarse, la encarnan. El nuevo titán no se aferra a una identidad, sino que evoluciona con fluidez, guiándose por la curiosidad. Entienden que la maestría no se trata de control, sino de adaptabilidad. Cuando la vida cambia, como inevitablemente sucede, cambian con ella, no como víctimas, sino como diseñadores. Y quizás esta sea su mayor fortaleza, resiliencia sin rigidez. Permanecen firmes en sus principios, pero sin miedo a cambiar la forma en que estos se expresan. Esta evolución refleja una verdad cultural más profunda. En un mundo inundado de información, la habilidad más valiosa no es saber más, sino saber qué ignorar. Los antiguos titanes conquistaron la escasez, los nuevos titanes deben conquistar la abundancia. Deben desenvolverse en un entorno donde cada distracción se disfraza de oportunidad, donde cada comparación erosiona la autenticidad. Los titanes de Ferris han aprendido a usar la concentración como un arma, a tratar la atención como un bien preciado. Gestionan sus pensamientos con la misma disciplina con la que los atletas gestionan su nutrición. Comprenden que lo que entra en la mente moldea la trayectoria del alma. Esta conciencia selectiva no es retraimiento, es soberanía. Es la capacidad de decir, no permitiré que el ruido del mundo dicte el ritmo de mi desarrollo. Al hacerlo, recuperan una de las formas de poder más valiosas, la capacidad de pensar de forma independiente en un sistema diseñado para la conformidad. Y sin embargo, bajo toda esta optimización yace algo más antiguo, más sutil, más esencial. El nuevo titán no es una máquina de eficiencia, sino un ser humano empático. La exploración que Ferris hace de sus rutinas y filosofías revela que la verdadera maestría está incompleta sin compasión. Titanes como Brain Brown, Chris Sacca o Wim Hof demuestran que la vulnerabilidad y la fortaleza no son opuestas, sino aliadas. Prueban que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Esta fluidez emocional, la capacidad de integrar la lógica con la empatía, el logro con la humildad, es el rasgo definitorio del titán moderno. Es lo que les permite liderar no mediante la autoridad, sino mediante la autenticidad. Su poder no reside en la dominación, sino en la conexión. Saben que la influencia basada en el ego se disuelve rápidamente, pero la influencia basada en la verdad perdura. Desde esta perspectiva, el libro de Ferris se convierte en algo más que una colección de herramientas. Se transforma en un espejo. Invita al lector a preguntarse, ¿qué significa vivir como un titán en tu propia vida? Porque ser un titán no tiene nada que ver con la visibilidad pública, sino con la integridad personal. Se trata de estar plenamente consciente de tu potencial, tus patrones y tu propósito. Se trata de diseñar una vida que refleje tus valores incluso cuando nadie te observa. El nuevo titán comprende que la maestría comienza en los momentos invisibles, las rutinas matutinas, los reinicios mentales, los límites que mantienes cuando el mundo exige concesiones. Es en los pequeños actos de constancia donde la grandeza se acumula silenciosamente. Ferris demuestra que los titanes no son diferentes a nosotros en esencia, simplemente son implacables en la aplicación de aquello que la mayoría solo admira. Viven como practicantes, no como filósofos. No esperan permiso para empezar, empiezan y a través de ese comienzo, se transforman. Pero quizás la característica más llamativa del titán moderno sea su relación con el fracaso. En una cultura obsesionada con la perfección, aceptan la imperfección como su maestra. Iteran no para evitar errores, sino para extraerles significado. Ferris descubrió que casi todos los titanes que entrevistó poseían una profunda humildad ante el fracaso, no como algo que ocultar, sino como algo que estudiar. Consideran los contratiempos como ciclos de retroalimentación.
Experimentan con la vida como científicos, despojando al error de toda emoción y a la derrota de curiosidad. Esta mentalidad es el antídoto contra la fragilidad. Transforma el miedo en combustible, la incertidumbre en perspicacia. Y les otorga algo más raro que el éxito, la antifragilidad, la capacidad de fortalecerse bajo presión. El nuevo titán no evita la incomodidad, la busca, sabiendo que en la adversidad es donde se forja el verdadero carácter. Otro rasgo definitorio de este nuevo arquetipo es la fusión del alto rendimiento con la paz interior. Los titanes que Ferriss estudió han aprendido a trascender la dicotomía entre actividad frenética y descanso, descubriendo en su lugar un ritmo de intensidad estratégica. Se esfuerzan al máximo, pero se recuperan aún más. Valoran el trabajo profundo, pero también honran la quietud profunda. La meditación, la escritura reflexiva, los baños en agua fría, el ayuno intermitente, para ellos, no son modas pasajeras, sino tecnologías de conciencia. Cada práctica es una forma de programación, reprogramar la mente para mantenerse lúcida y serena, ambiciosa y a la vez con los pies en la tierra. En su mundo, la optimización no se trata de hacer más, sino de hacer menos, pero mejor. El nuevo titán no se define por el movimiento incesante, sino por el impulso intencional. Saben cuándo acelerar y cuándo detenerse. Comprenden que, en un mundo de infinitas opciones, la concentración en sí misma es un superpoder. Esta redefinición también cuestiona cómo la sociedad mide el valor. Los titanes entrevistados por Ferriss suelen hablar de legado no como fama, sino como densidad de impacto, la calidad de la energía que dejan a su paso. Les preocupa menos ser recordados y más ser útiles. Su sentido del propósito no es performativo, sino práctico, contribuir, crear, inspirar. Y en este servicio silencioso reside la verdadera evolución del poder. El titán moderno no busca gobernar, busca inspirar. Su influencia se expande no por la fuerza, sino por el ejemplo. Encarnan una humildad paradójica, la capacidad de reconocer su propia grandeza sin necesidad de que otros la reconozcan. El trabajo de Ferriss revela que este nuevo arquetipo de titán existe en la intersección de diversas disciplinas. Combinan emprendimiento con filosofía, productividad con espiritualidad, ciencia con arte. Son polímatas en una era de especialización, individuos que se niegan a ser reducidos a una sola identidad. Esto no se debe a falta de enfoque, sino a que reconocen que todo dominio está interconectado. Estudian psicología para mejorar el liderazgo, acondicionamiento físico para potenciar la cognición y atención plena para agudizar la creatividad. Viven como seres integrados, extrayendo sabiduría de cada ámbito. Y a través de esta síntesis, modelan un nuevo tipo de inteligencia, holística, adaptable e infinitamente curiosa. En muchos sentidos, el nuevo titán no persigue el éxito, sino la verdad. Comprende que la verdad es la máxima eficiencia, la forma más pura de influencia. Cuando tus acciones, valores e intenciones están alineados, ya no malgastas energía en engaños ni simulaciones. Te mueves por el mundo con claridad, no con confusión. Ferriss suele recalcar que los titanes que estudió son implacables con la honestidad consigo mismos. Afrontan sus miedos de frente. Analizan sus prejuicios. Se responsabilizan de la realidad, incluso cuando resulta incómoda. Porque saben que la negación es la forma más costosa de pérdida de energía. La verdad, en cambio, es liberación. Así pues, en esta definición en constante evolución, un titán deja de ser un símbolo de poder para convertirse en símbolo de presencia. No es la voz más fuerte, sino aquella cuyo silencio resuena con fuerza. Se mueve por el mundo no buscando aprobación, sino ofreciendo una visión.
Nos recuerda que la grandeza no reside en conquistar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Y al dominarse a uno mismo, uno se convierte en un espejo, reflejando a los demás lo que es posible cuando la conciencia se encuentra con la disciplina. Esto, sugiere Ferriz, es la próxima frontera del potencial humano, la fusión del dominio interior con la manifestación externa, de la quietud con la fuerza. La nueva definición de Titán, entonces, es una armonía paradójica. Es la capacidad de soñar sin límites mientras se vive con sencillez. De actuar con audacia sin perder la humildad. De construir imperios sin perder la esencia humana. Los titanes del mundo de Ferriz ya no son mitológicos, son accesibles, tangibles, imperfectos y reales. Existen allí donde alguien elige vivir con propósito, reflexionar profundamente y crear con una intención clara. Y de esa manera, cada oyente, cada lector, cada buscador tiene el potencial de unirse a sus filas. Porque ser un titán hoy no se trata de escala, sino de conciencia. No se trata de tenerlo todo, sino de comprender que ya se tiene todo lo necesario para empezar. En definitiva, la obra de Ferriz rescata la palabra titán de la mitología de la conquista y la arraiga en la psicología de la conciencia. Los nuevos titanes son exploradores de la condición humana, arquitectos de sus propias mentes, administradores de su propio tiempo. Demuestran que la excelencia sin conciencia es vacío y la conciencia sin acción es desperdicio. La verdadera maestría, tal como la viven, es la unión de ambas, la gracia del saber y la valentía de actuar. Y a medida que el mundo se vuelve más ruidoso, más rápido y más fragmentado, esta unión se torna no solo excepcional, sino revolucionaria. El titán del mañana no será quien más posea ni quien grite más fuerte, sino quien permanezca sereno en la tormenta, lúcido en medio del ruido y atento al milagro de cada instante. Quien viva, no como un monumento al éxito, sino como un testimonio de conciencia. Esa es la nueva definición de titán, el individuo que alcanza la plena conciencia en un mundo que ha olvidado lo que significa estar despierto.